una de las personas más consultadas en materia económica financiera de la Argentina. Miguel, encantado, bienvenido a Infobae TV. ¿Cómo estás? Un gusto acá. Bueno, encantado. Este nuevo experimento. Sí, señor, acá estamos muy entusiasmados en esta segunda semana ya. Muy Ya bien. pasamos la primera semana que fue brava, la verdad que muy contentos y ahora ya en esta segunda semana. Miguel, es imposible escaparse de, bueno, lo que está pasando en estos momentos en materia de la salud presidencial. Mañana la intervienen a Cristina Kirchner, Amado Budo asume transitoriamente la presidencia, no sabemos exactamente por cuánto tiempo, en principio son 30 días, pero podría extenderse. ¿Esto crees que va a tener algún impacto en el nivel de los precios, en los valores de los activos? Hasta ahora ha sido bastante tranquila la reacción. Hasta ahora es bastante tranquilo. Yo diría que siempre lo que hay que mirar acá es el blue, que es lo que se mueve primero, digamos, ¿no? O sea, hasta ahora parece también sigue bastante tranquilo. Yo la verdad que no esperaría demasiados cambios, porque la verdad que no me imagino cambios, por lo menos por ahora, de la política económica. O sea, es lo que es el blue que tenemos, que más o menos tiene un spread de un 65% respecto del tipo de cambio oficial, ya refleja la situación monetaria y los problemas de reservas que tiene Argentina. Yo diría que más o menos eso ya está incorporado en los precios que estamos viendo hoy en la economía. Creo que lo que puede suceder en materia económica es que al estar la presidenta convaleciente y al haber un presidente transitorio como Vudú, que algunas decisiones se demoran, ¿no? Que algunos pasos importantes que tenía que dar el gobierno pasen para más adelante, ya sea cambios de gabinete, algunas decisiones fuertes en materia cambiaria sobre todo. Se hablaba de ponerle algún tipo de ajuste al dólar tarjeta, de ponerle alguna traba al turismo, bueno. Las decisiones que se podrían haber tomado pocos días después del 27 de octubre, por ahí se demoran un poco más, pero todo especulativo, o sea, no tenemos información. No tenemos información y la verdad es que ahí el tiempo juega en contra, porque me parece que el tema de reservas, por ejemplo, es un tema que si bien todavía está en estado manejable, es un tema que no se lo puede dejar mucho tiempo más así boyando, viendo que las reservas caen. ¿Cuál es su pronóstico con el tema reservas? El otro día estuvo Martín Delgado acá y dijo, bueno, el año va a terminar en 33.000, el año que viene vamos a estar en 27.000, creo que dijo, y en el 2015 vamos a estar en menos de 20.000 millones de dólares. Creo que hay un consenso, ¿no? Hay un consenso, pero yo creo que hay algunos que están más abajo. Yo más o menos estoy en estimaciones similares a las que te comentó Martín. Yo pienso que, digamos, pero para eso hace falta que se tomen medidas. Cuando digo que se tomen medidas, quiere decir que se frene sobre todo la hemorragia que hay por el lado del turismo. Si no se hace nada, ¿pueden caer más las reservas? ¿Podemos tener una situación bastante más delicada? Yo creo que si no se hace nada tenemos un riesgo de perder 2.000 o 3.000 millones más por año. ¿Por qué? Porque es lo que se está yendo lo que se va adicionalmente por turismo. Con lo cual terminaríamos 2015 con menos de 15.000 claramente, ¿no? Sí. 15.000 millones. Sí. Yo incluso en mis escenarios bases, cuando hablo de 27.000 o 28.000 millones de dólares el año que viene, estoy pensando que va a haber algún tipo de medida respecto al turismo. Lo que pasa es que es importante que esa medida la tome la presidenta. Digamos. La presidenta no puede tomarla porque está convaleciente, recuperándose de una operación. Digamos, me parece que la tome Vudú no va a tener la misma fuerza. Y aparte no le pueden llevar problemas a la presidenta, porque evidentemente va a estar en un estado más delicado, como corresponde a una operación. Exactamente. Y si le diagnostican reposo, tampoco se le puede ir con estos. Y son problemas complicados, y, digamos, y no creo que haya unidad de criterio entre los 5, digamos, personas del gabinete económico que son los que están tomando las decisiones del día a día. ¿A Blue lo ves escapándose o, digamos, vamos a tener una suba gradual acompañando la inflación? Ahora está en 9.60, pero hoy me preguntaban, bueno, pero el dólar se va a disparar. Y digo, ¿qué es dispararse? Porque si le agrego un 30% de acá a un año y tenemos un Blue a 12 y pico, simplemente está acompañando al resto de los precios de la economía. Que se dispare es que se vaya a 15. Sí. No, yo creo que lo que hay que mirar es la brecha, digamos. La brecha está más o menos estable entre un 60-70%. Y eso, digamos, se viene manteniéndose en forma bastante permanente desde en los últimos meses. Digamos. Pero veníamos de menos de 50, ¿no? A fin de 2012 estaba menos de 50. Sí, y llegó al 100% en mayo. Después cayó y ahora está más o menos entre un 50 y 70. Ahora, yo cuando digo de qué depende, yo creo que depende fundamentalmente de 3 variables, seguramente hay más, pero estas son importantes. Primero, la política monetaria. Estamos viendo una política monetaria mucho más dura de la que había hasta ahora. De hecho, el crecimiento de los agregados monetarios se está desacelerando y estamos viendo también suba en la tasa de interés, que es lo que hace que la gente quiera
tener más pesos, digamos, que no haya una huida del peso. Es un gobierno más, en ese sentido está siendo más ortodoxo el gobierno, ¿no? Sí. La base monetaria está creciendo a menos del 25% anual. Todavía está el 27, pero bueno, está creciendo en esos niveles, pero veníamos del 40. O sea, es claramente una reducción importante en el crecimiento de la base monetaria y suba de tasa de interés, porque uno de los problemas que había antes era que sobraban los pesos. Hoy ya los pesos no sobran, están más o menos equilibrados. Es un tema. Segundo tema es cómo manejan el tema del turismo, ¿no? Porque si, por ejemplo, ponen un cupo en el uso de las tarjetas de crédito, como pasó en Venezuela, bueno, eso lleva a que los turistas para viajar tengan que salir a comprar dólares al blue y eso puede tener un impacto negativo en el blue. Es decir, que no se puede tomar ninguna decisión que no afecte al otro mercado, ¿no? Si pongo más restricciones en turismo, los dólares van a ir al paralelo y aumenta la brecha. Exactamente, ese es un tema de si lo hacen con un desdoblamiento, a lo mejor eso tiene menos impacto, digamos. Yo creo que desde el punto de vista del blue es mejor desdoblar que poner restricciones al uso de las tarjetas. Y un tercer elemento es la evolución de las reservas, digamos, porque si las reservas empiezan a caer o pasa como hasta ahora, que este año vienen cayendo un ritmo de $1.000 millones por mes. Yo no creo que el año que viene siga, pero si esta tendencia se mantiene un tiempo más, bueno, la gente se va a asustar y también va a comprar dólares. Y aparte, el mercado, yo no sé si esto es tan estricto, pero mira la relación base monetaria, cantidad de pesos versus reservas, hace el cálculo de la convertibilidad. Sí. Después el gobierno dice, no, eso es de los 90, eso es un retraso, eso es para los economistas de Chicago, ¿no? Pero realmente el mercado está siguiendo muy atentamente esa relación y el blue lo refleja. Exactamente, yo no la sigo, pero bueno, yo soy de los que ahí estaría más de acuerdo con el gobierno, pero me parece que la sigue y si el mercado la sigue hay que seguirla, digamos. O sea, pero los países con tipo de cambio más o menos flotantes o que no son fijos, esa relación pierde importancia. Miguel, hoy hubo novedades también desde Estados Unidos. La Corte Suprema norteamericana rechazó el pedido de la Argentina para que tome el caso contra los fondos buitre. De todas maneras, Adrián Cosentino, secretario de Finanzas, justamente del Ministerio de Economía, dijo, no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque se mantiene la orden de no innovar. ¿Qué significa esto para que nos entiendan nuestros televidentes? Que el pago de 1.300 millones de dólares a los fondos buitre se mantiene en suspenso. O sea, todavía no hay una postura judicial de decir, bueno, ahora sí lo tiene que pagar. Hay una orden, hay un fallo judicial contra la Argentina, pero todavía no es de cumplimiento efectivo. Exactamente, porque esto la verdad es una apelación a un fallo de octubre del año pasado. Hubo un fallo más reciente en julio que Argentina también lo va a apelar y hay que esperar que ese fallo, digamos, que esa apelación vaya de vuelta a la Corte y ahí, a partir de ahí, digamos, la Corte va a tomar una segunda decisión que puede ser tomar el caso, digamos, en cuyo caso se va a dilatar. Pero yo creo que con la situación que tenemos hoy, ya hasta fines del 2014, creo que no va a haber una sentencia firme. Tiramos un anito más. Sí, un añito más tiramos y es bueno porque a partir de diciembre del año que viene se acaba esa cláusula de que cualquier negociación que sea con un bonista hay que hacerla extensiva a los bonistas que habían entrado en el canje en el 2005 o en el 2010, con lo cual Argentina tiene un poquito más de flexibilidad al negociar. Da la sensación, Miguel, entonces, que este gobierno el tema de los hold-out no lo va a encarar, no lo va a solucionar y que va a pasar para la nueva administración, ¿no? Porque algo finalmente va a haber que hacer con esa mínima cantidad de bonistas que le hacen juicio a la Argentina. Llegar a algún acuerdo, disminuir, obviamente, la cantidad que está exigiendo hoy la justicia. Y me parece que ellos están receptivos a negociar. Yo creo que los fondos buitres lo que hacen es un negocio, digamos. Entonces van a estar dispuestos a negociar, van a buscar algún tipo de solución de compromiso. Por ahí, que no sea que lo que quieren ni Argentina ni lo que quieren ellos. Pero si ellos hacen un buen negocio, lo cierran. Claro. Y un buen negocio para los fondos buitres puede ser un negocio aceptable. No digo bueno para la Argentina. Veremos las condiciones. No quiero decir que eso vaya a pasar, pero Argentina en algún momento va a tener que resolver este tema. Bueno, Miguel, vamos a saludar a Luis Palma Cané, que nos está escuchando desde su oficina. Él no se vino aquí hasta el estudio de Infobae, ya lo vamos a invitar. Pero vamos a hablar también de otro aspecto que impacta en la deuda argentina, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos y esta pelea entre republicanos y demócratas. Ya le cerraron el gobierno Obama y ahora no le quieren extender el límite de deuda. Luis, bienvenido, ¿cómo está? Hoy fue un día negativo para los mercados que arrancaron preocupados la semana por esta posibilidad de que el gobierno de Obama se ve imposibilitado de emitir deuda a partir del 17 de octubre, creo que es la fecha límite. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Luis, un gusto. Sí, lo que me comentabas es obvio que por lo menos se iban a presentar volatilidades
Lo que está claro, por lo menos de mi punto de vista, es que si bien el problema es de raíz económica, el tema fundamental ahora es político, como vos mencionaste, en el sentido que es evidentemente una disputa entre la oposición de la Cámara de Representantes republicana contra la administración demócrata y básicamente impulsada por la derecha extrema, si vos querés, del Partido Republicano, que es el famoso Tea Party. A tal punto que incluso en la fecha de vencimiento del original, el año que empieza, la fecha en que empieza el año fiscal, que es el 1 de octubre, se podría haber aprobado lo que se llama allí la Continuing Operations, que le darían 2 meses más hasta el 15 de diciembre para poder llegar a un acuerdo, y tampoco acordaron esto. El problema es, desde mi punto de vista, una extorsión de parte de esta derecha extrema republicana, en el sentido que le pide a la administración demócrata que para considerar la aprobación del presupuesto, la contraparte sería que la famosa llamada ley Obamacare, que es la extensión de la seguridad social a la totalidad de la población, fuera excluida de las partidas o postergada un año. Y lo mismo está pasando con el techo o del límite de la deuda, que hoy son 16,7 billones de dólares y que vencerían aproximadamente el 17 de octubre. Luis, en general se suele decir la sangre no va a llegar al río, ¿no? Antes de que llegue el momento en que Estados Unidos entre en default, van a terminar poniéndose de acuerdo. Yo hoy estuve viendo algunos cables, algunas noticias, por ejemplo, por parte de Bloomberg, diciendo esto puede ser peor que la caída de Lehman Brothers. O sea, notificando a la sociedad de que esto realmente es grave y de alguna manera poniéndole presión a los republicanos. ¿Crees que al final va a primar la cordura y va a haber un acuerdo? Debiera primar la cordura, porque una cosa es que el shutdown, digamos, que ya ha habido del año 95 para acá, ha habido unos cuantos y se han ido solucionando, y otra cosa es que no puedan emitir deuda para hacer rollover, con lo cual entrarían automáticamente en un default. De ahí a que la crisis, que si se produce esto, cosa que no creo, sea equiparable a la crisis de Lehman para acá, me parece un poco exagerado, pero creo que debiera terminar de una vez por todas la extorsión política y llegar a un acuerdo confortable para ambas partes, ¿no? Yo creo que esto está demostrando una vez la falta de liderazgo político que hay en el mundo en general y en Estados Unidos en particular, tanto desde el punto de vista del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, ¿no? Luis, está Miguel Kiggen en nuestros estudios. Me gustaría también conocer la opinión de Miguel respecto a esto que está pasando en Estados Unidos. Estás viajando a Washington la semana que viene para participar en la reunión del FMI y el Banco Mundial, que obviamente va a ser uno de los temas principalísimos, ¿no? Lo que suceda con la deuda norteamericana. Por ahora uno ve el comportamiento de los bonos, Miguel, y la verdad es que los inversores, lejos de alejarse de los bonos norteamericanos, se van de las acciones y compran títulos del Tesoro. Sí, la gente, bueno, eso pasó también cuando le bajaron la calificación a Estados Unidos. Cuando S&P le bajó la calificación, los bonos ni se movieron, o sea, no se enteraron de que había habido una baja de calificación. Yo creo que el mercado está esperando de que esto básicamente es un juego político y que no, la sangre no va a llegar al río, como vos dijiste, ¿no? Pero seguramente no va a llegar al río el último día, a las 12 de la noche va a llegar el acuerdo, porque no hay ningún incentivo por parte de los republicanos a acordar un minuto antes, digamos. No creo que vamos a seguir sufriendo, yo creo, hasta el último día. Me parece que es un tema serio, pero bueno, eso muestra que la política es complicada en todos lados, no solamente en la Argentina, ¿no? Lo que sí se nota, Luis, también es una debilidad del dólar, ¿no? El euro en estos días llegó a 1.36, digamos que es una cotización contra el dólar que no se condice con cómo está hoy Europa, más allá de que esté saliendo de la recesión. No, totalmente de acuerdo. Yo vengo de Europa y no hay ninguna relación entre ese valor y la realidad económica europea, sobre todo sacando Alemania y Francia, si vos querés. Pero es evidente que acá el tema, de nuevo, es un conflicto político, y creo que hay una enorme responsabilidad por parte del Partido Republicano, en el sentido que no se puede llegar que la primera economía del mundo estemos discutiendo a una semana si va a entrar en default o no. Me parece realmente una falta total de responsabilidad política. Es decir, anteponer, y no ya los intereses del Partido Republicano, sino de una leve minoría, que son 35 personas o 35 representantes que están
en la Cámara de Representantes, valga la redundancia, pero que no le dan la mayoría a los republicanos. Y me parece que Bochner, que es el número uno, digamos, el vocero, como le llaman allá, pero que es como el jefe de bancada, salga a decir que en ningún momento van a aceptar ni el presupuesto ni el límite de la deuda, salvo que se contemple lo que están pidiendo con respecto al Obamacare. Me parece que él mismo se está encerrando en un juego extremadamente peligroso. Coincido también en que no va a llegar la sangre al río, pero no es descartable, y en ese caso entonces es lo que está pasando con el valor del dólar, con las volatilidades, y evidentemente se está repitiendo el tema de los bonos, que parece un contrasentido, pero que no lo es. Bueno, dicen que mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? O sea que no hay un solo país que esté a punto de entrar en default como es Argentina, por el caso judicial en Estados Unidos, sino también que el propio Estados Unidos, ¿no? Está en una situación bastante sensible, aunque obviamente generada exclusivamente por una disputa política. Sí, yo lo he hablado más de una vez con vos, Pablo. Yo soy de la teoría que de los últimos años ha habido una falta de liderazgos, no solamente en Europa, en Estados Unidos, sino básicamente en Europa, en el cual los conflictos entre los distintos países, bajo el liderazgo de Merkel, que sigue con su, bueno, esperemos que ahora con la coalición que tenga que hacer con el Partido Socialdemócrata afloje un poco. Esa falta de liderazgo político ha llevado a la situación de Europa de una recesión que le costó 7 meses con caída del Producto Bruto. De manera que, de nuevo, acá hacen falta estadistas que realmente antepongan para cosas fundamentales los intereses de la República o de la nación, el país, lo que vos quieras llamarle, y no perseguir, digamos, intereses espurios de corto plazo de los partidos que representan. En las últimas horas volviste de Europa, creo que el Sí. fin de semana, te encontraste con la derrota de River, que estamos sufriendo acá también con Miguel. Pero más allá de eso, ¿qué se decía de Argentina? ¿Qué imagen hay hoy en Europa, por lo que pudiste hablar con economistas o con académicos, respecto a lo que está pasando hoy en el país? Yo te diría que más allá de la gente en Europa que por temas universitarios o profesionales está vinculado con la Argentina, Argentina es un tema que directamente no existe en Europa. Con respecto a los profesionales de la economía que están en las entidades financieras y o universitarios que están en cátedras de economía latinoamericana, yo te diría que la opinión unánime es que el problema de la Argentina es un problema que no tiene nada que ver con el viento a favor o con el viento en contra, sino que es básicamente producto de una mala o pésima, como dicen ellos ahora, mala praxis o pésima praxis de la política económica totalmente equivocada que está llevando a cabo el gobierno, que nos ha llevado a una situación muy complicada, que es, bueno, el famoso escenario de estancamiento con inflación creciente, inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. O sea que la opinión en general es que los argentinos con esta política económica y este equipo económico es imposible que las cosas mejoren y que evidentemente van a continuar en este sentido para peor y no para mejor. Luis Palma Cané, un gran gusto. Muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos con Miguel Kiguel en los estudios. Miguel, recién hablábamos de la visión o de la imagen que tiene Argentina en el mundo. ¿Cómo sigue la transición después de las elecciones? ¿Cómo te imaginás que va a ser la economía argentina desde las elecciones del 27 de octubre hasta el final de mandato? ¿Ves una economía chata? ¿Ves una crisis muy grande? Algunos dicen, no, la inflación va a ser el 50, el dólar se va a ir a las nubes, no va a haber precio para el tipo de cambio. ¿Ves ese escenario o ves una chatura, digamos, de la que no nos vamos a poder recuperar hasta el final del mandato de Cristina? Yo imagino una economía muy parecida a la que estamos viendo hoy. O sea, cuando digo una economía, es una economía que crece mucho, que no crece mucho, perdón, no que crece mucho en los números oficiales nomás. Pero, digamos, vos lo que 8,4% claro, segundo trimestre contra 7,5% de China. Ya ahí estamos bárbaros ahí. Los números oficiales andamos muy bien. No, pero lo que quiero decir es, este año la verdad el crecimiento lo ayudó de alguna medida
la situación del agro. El agro el año pasado fue un año muy malo por sequía, este año mejoró. Hubo un rebote del año pasado que no se va a dar el año que viene. Y lo mismo en la industria automotriz. O sea, te perdés el agro, te perdés la industria automotriz, que este año realmente recuperó un montón. Y además no va a haber elecciones, con lo cual el gasto público seguramente lo van a tener bastante más restringido. Con lo cual, la verdad, creo que desde el punto de vista de nivel de actividad va a ser otro año bastante complicado, probablemente más complicado que este. En términos financieros yo me lo imagino bastante parecido. O sea, con brecha, con volatilidad, con suba de tasas de interés, con un dólar que va a empezar a depreciarse más rápido que la inflación. Es tal vez una buena noticia que tengamos que tener el segundo año consecutivo en el cual... se deja de perder competitividad. Se deja de perder competitividad. No se gana mucho, pero se deja de perder. Pero recuperas un poquito, digamos, no es que perdés todo. Y bueno, yo creo que va a ser un año muy parecido. Y el 2015, bueno, ahí veremos, según cómo piensa el mercado, cómo toma el mercado, cómo interpreta el mercado lo que es el nuevo gobierno. Ahí puede empezar a haber una mejora, sobre todo en lo que son los precios de los activos. Ya tuvimos una primera tendencia después de las PASO, ¿no? Sí. Volaron las acciones, el Merval acumula una suba de más del 40%. Algunas acciones me parece que es para destacar, por ejemplo, las eléctricas tienen balances pésimos, pero ¿cuál es la expectativa? Que mejoren las tarifas, ¿no? Que en el futuro mejoren las tarifas cuando cambie el gobierno. Los bancos también venían muy retrasados. Mismo YPF, ¿no? Subió mucho desde las primarias. Pero en general casi todas las acciones. Hubo un cambio de expectativa por parte de los inversores, reflejado en acciones, en parte también en bonos. ¿Crees que esto puede tener una segunda ola hacia el 2015, cuando ya se vea alguna luz respecto a quién puede presidir la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2015? Yo creo que sí, yo creo que si realmente empezamos a ver de que va a haber un cambio en la política económica, un cambio que vaya a ser más pro mercado y menos intervención, yo creo que va a haber un segundo round. Y de hecho yo noto, digamos, ya mayor número de visitas, digamos, de inversores del exterior. Esto y eso es un dato interesante. Es muy interesante. O sea, ya tenés inversores del exterior que vienen acá, quieren empezar a ver. Sí, yo diría no están poniendo fichas grandes, están mirando, pero quieren seguir mucho más de cerca de la Argentina. Hasta ahora lo tenían afuera. Tampoco pueden poner fichas grandes, ¿no? Porque vos acá ponés 10 millones de dólares y ya el mercado vuela. Bueno, o sea, pero en bonos muy sí. a poquito, ¿no? Pero en bonos sí, hay que mirar mucho el discount, el par, y ver cómo va evolucionando eso. Y también, obviamente, algunas fichas, cierto. En lo que es acciones, el mercado es muy chico acá y afuera. Pero las acciones como YPF, Banco Galicia, Telecom, va a haber que seguirlas. Miguel, y en lo que respecta a bonos, digamos, tienen los mayores rendimientos del mundo, quiere decir que tienen los precios más bajos del mundo. ¿Hay buenas posibilidades todavía de conseguir interesantes tasas y de apostar a una suba en los precios? Yo creo que sí, yo creo que el que tiene fe, por ejemplo, bueno, tenemos un problema en el caso de los bonos de bajo ley New York, que tienen unos rendimientos muy altos, hay que tener mucha paciencia porque por ahí hay uno o dos cupones que no se pagan, con lo cual hay que tener realmente estómago, ¿no? Pero el cambio de jurisdicción, ya dijo Grisa, ni se les ocurra hacer cambio de jurisdicción para eludir a la justicia norteamericana. Exactamente. O sea que no es un tema tan sencillo. No, pero eventualmente yo creo que después de, digamos, el fallo ser adverso, es posible que se le busque algún tipo de solución. Y después están algunos bonos de provincias que tienen rendimientos muy altos y digamos, en un escenario positivo se van a pagar. Las provincias quedarían al margen, ¿no?, de una traba judicial por parte de Grisa. Digamos, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene bonos con ley Nueva York. Exactamente. ¿No? Y que rinden casi 20%. En caso de una decisión que complique a la Argentina, la provincia queda al margen. Sí, ahí es un tema de si hay reservas o no hay reservas. Si hay reservas se va a pagar y si no hay reservas no. Y lo mismo está la ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Hay varios bonos interesantes ahí para ir mirando. Bueno, y todo por el mismo precio. La última, el cupón PBI. ¿Le apostás o crees que puede haber algún tipo de toqueteo por parte del gobierno? Es muy difícil. Hoy en día te diría que se paga, pero yo adentro de mi sensación más íntima es, no puedo creer que regalen 3.000 millones de dólares. Y yo te digo que el INDEC, que está revisando el tema del IPC, el índice de inflación, va a revisar el tema de crecimiento también, ¿no? Y en esa revisada puede llegar a haber algún tipo de nueva estimación de producto. Nota al pie de página, hay que empezar a mirar los bonos con SER. Claro, sí señor, por el tema del IPC, que según dijo Ijovich, director técnico de... ¿Lo escuché en tu programa? Exactamente, él dijo, se acaban las polémicas. Si se acaban las polémicas, porque el índice va a ser más realista, o sea, se va a ajustar más a lo que está pasando verdaderamente con la inflación. Veremos si es cierto. Veremos. Veremos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, un gusto por haberte tenido un placer estar aquí, acá.